Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola, bendiciones. Continuamos con el estudio de Lucas y el día de hoy nos corresponde el capítulo 12, versículos del 1 al 21. Aquí Jesús nos habla de cuatro temas importantes. No podemos enfatizar o profundizar en los cuatro temas, pues por falta de tiempo, entonces vamos a mencionarlos en términos generales. Ya ustedes allá en su casa, pues les toca leer y detenidamente y sacarle más provecho a esta lectura. Entonces, resaltemos estos cuatro temas porque son cuatro temas diferentes. Sí, el primero, el Señor habla en contra de la hipocresía. El segundo, el Señor nos dice a quién debemos temer. El tercero, nos confronta en el sentido que nos advierte que el que reconozca al Señor aquí en la tierra, ante los hombres, Él nos reconocerá ante los ángeles. Y el cuarto punto nos habla en contra de la avaricia. Entonces, en los primeros tres versículos, el Señor habla de la hipocresía. Él dice que se le juntaron mucha multitud y el Señor, refiriéndose a sus discípulos primordialmente, les dice ahí en el versículo 1, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aquí entonces Él les está diciendo mucho cuidado, cuídense de la hipocresía de los fariseos. ¿Sí? Que los fariseos sabemos que mostraban una cara, pero realmente eran otra totalmente diferente. Eran como lobos vestidos de oveja. Mostraban piedad, mostraban amor, mostraban misericordia, mostraban todo lo bueno, pero realmente eran todo lo contrario. Entonces ahí el Señor nos está diciendo, le está diciendo a los discípulos, a los discípulos que se guarden de esas personas, que tengan mucho cuidado de las personas con las que se rodean. Y vemos que ahí en el primer versículo dice que se juntaron las multitudes y se agolpaban y se atropellaban entre ellas porque eran muchos los que estaban ahí, ¿no? Pero dijo, mucho cuidado, porque hay hipócritas. O sea, la mayoría de esas personas que rodeaban a Jesús, que perseguían a Jesús, la mayoría después le dieron la espalda cuando el Señor fue entregado a la crucifixión. ¿Dónde estaba toda esa gente que lo seguía? No se encontraban. ¿Por qué? Porque lo seguían por los milagros, por lo que Él les podía dar, ¿verdad? Entonces, mucha hipocresía había. Entonces nos dice, cuidémonos de esa hipocresía. No solamente de la gente hipócrita que viene a nosotros, sino de nosotros también ser hipócritas como cristianos a la hora de mostrar nuestra mejor cara a los demás. Seamos personas claras, personas honestas, mostremos lo que somos desde el principio, sin hipocresía. El segundo punto lo vemos el versículo 4 al 7, que habla a quién verdaderamente debemos temer. Y él dice allí que, versículo 5, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Aquí el Señor nos advierte que debemos temer realmente a Satanás, al reino de las tinieblas, al reino malévolo de este mundo, porque es el enemigo, el Satanás, el que puede mandar nuestras almas al infierno. Que no temamos, dice ahí, no temamos al quien pueda matarnos el cuerpo, al que nos pueda hacer daño en el cuerpo. Eso no es tan grave, ¿verdad? Lo grave aquí, lo más importante es temerle a quien verdaderamente nos puede hacer daño en cuestiones eternas. Entonces aquí el Señor está enfatizando la vida espiritual más
que en nuestra vida natural. Debemos temer, debemos ser conscientes de que hay un enemigo que nos quiere destruir y nos quiere mandar al infierno. Esto nos debe motivar a nosotros a buscar del Señor, nos debe motivar a concientizarnos de que necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos de ese Salvador que vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, vino a rescatarnos y vino a restaurar nuestra relación con el Padre. Debemos ser conscientes de eso y someternos día y noche a la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, porque ahí dice que Él nos dará las fuerzas, que si Él es capaz, dice el versículo 6 y 7, si Él tiene cuidado de los pajaritos y los cuida, ¿cuánto más no va a hacer con nosotros? Muchísimo más. Entonces Él tiene cuidado de nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Él. Pero debemos ser conscientes, ahí la palabra que se usa es temer, debemos temer al enemigo, que es el que puede verdaderamente destruir nuestra vida, ¿sí? Entonces, esa palabra temer se traduce mejor en el español como ser conscientes. Debemos ser conscientes de la existencia de un maligno que quiere destruirnos. Ese es el aspecto número 2. El número 3 es el número 3, el que reconoce a Dios. Ese va del versículo 8 al 12. Entonces el Señor nos dice que el que aquí en la tierra reconoce a Dios ante los hombres, o sea, aquí en la tierra el que acepta a Jesucristo en su corazón, en su vida y lo proclama afuera, en las calles, en el mundo, el que puede decir allá afuera soy cristiano y no le da pena, no le da temor de la persecución, ni de nada que el mundo pueda traer en su contra, el que sea capaz de reconocer a Dios aquí en la tierra ante los hombres, Él también le reconocerá ante los ángeles aquel día que viene. Entonces tengamos en cuenta que todo lo que hagamos aquí en la tierra para glorificar, exaltar, magnificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo no será en vano. Él tiene todo eso en cuenta para aquel día, para el día del juicio. Seguimos entonces ya el punto número 4, no a la avaricia. Eso lo vemos desde el versículo 13 al 21. Aquí el Señor nos advierte de las personas que son ávaras, que están en este mundo buscando riquezas, buscando dinero y simplemente viviendo para acumular y acumular y acumular y acumular. Porque aquí un hombre le pregunta: Jesús, ayúdame, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo. Entonces el Señor Jesús aprovecha para hablar de la avaricia. Versículo 15. Y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y nos habla el Señor aquí de un hombre que acumuló y acumuló riqueza, que ya tenía riqueza, pero quería más y más y más, y solo se dedicaba a eso. Y como si esta vida fuera eterna, y un día murió, el tipo murió y dejó toda su riqueza aquí en la tierra. Entonces aquí el versículo 21, que es el último, dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Se muere y nada se lleva. No es que el Señor nos está diciendo que seamos pobres o que no tengamos deseos de prosperar, de trabajar, de comprar una casa, un carro. Sí, debemos planificarnos, debemos trabajar, debemos intentar progresar y tocar puertas y tratar de salir adelante. Eso no hay problema. El punto es que mi vida se convierta solamente para conseguir riquezas, que mi vida se convierta únicamente en herramienta para solo conseguir, sin haber entregado mi vida a Cristo y atesorar tesoros en el cielo, porque de eso se trata. La persona que se olvida de Dios y de su Creador y de lo que verdaderamente importa para dedicarse únicamente a las riquezas. Está bien la riqueza, no hay problema, pero sé consciente que el Señor es el dueño de todo y de tu vida y de lo que tienes, y ponlo a Él en primer lugar en tu vida. De eso se trata este último punto. O sea, que el punto de partida sea tu relación con Dios y con Cristo, y después entonces la prosperidad.
Esos son los 4 puntos. Oremos. Gracias, Señor Padre, por este momento, por esta oportunidad. Yo te pido que esta palabra haya caído en buena tierra y que dé mucho, mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, a ser conscientes del enemigo que nos quiere destruir, a reconocerte ante los hombres y a no ser ávaros. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.